Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Prevención Laboral y del Medio Ambiente. Miren, en este curso, como hemos hablado anteriormente en los anteriores videos, lo que queremos es responder algunas preguntas respecto a nuestra carrera como tal. Entonces, yo siempre me elaboro una pregunta, la cual la denomino pregunta culinaria cuando empiezo con una materia, ¿no? Y en este caso es cómo saciar la apetencia formativa de los estudiantes de la escuela hotelera acerca de la prevención laboral y del medio ambiente. ¿Y cuáles son los objetivos que me he planteado? Primero, formar en usted una conciencia de la importancia de la normativa y seguridad ocupacional en una empresa. Ya sea usted que trabaje en una empresa o sea que va a crear un emprendimiento o una empresa, es necesario que usted sepa la importancia de la normativa y seguridad ocupacional en una empresa, ¿no? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se debería manejar? Y por otro lado, proporcionarle los elementos básicos de prevención laboral y del medio ambiente para no infringir en las normas. Al momento de nosotros trabajar en un lugar o crear una empresa, tenemos que conocer necesariamente las normativas que protegen o que se deben cumplir en relación al trabajo realizado. Entonces, estos son los dos objetivos que quiero desarrollar durante esta clase. Ahora miren, como hemos visto, la legislación laboral o derecho laboral o prevención laboral en nuestro caso, ¿qué es? Es una rama del derecho que en concreto estudia y regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? Es decir, que cuando creamos nosotros una empresa, un emprendimiento, necesariamente vamos a tener trabajadores, ¿ya? Y nosotros como empleadores, pues tenemos una relación bien íntima entre estos dos personajes. Entonces, es una rama del derecho que en concreto estudia y regula las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. Ahora, ¿qué es un empleador? ¿No? Un empleador es uno o más personas, física o persona jurídica, que contratara a uno o más trabajadores, es decir, aquella persona que da empleo, ¿no? Un empleador, en términos sencillos, es aquella persona que da empleo, sea esta persona una persona, varias personas, o sea una persona jurídica. No se olviden que una persona jurídica es una persona que está legalmente establecida. Por ejemplo, escuela hotelera, Monopol, Industrias Venado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, el empleado es sujeto de la relación, ¿no? En el artículo 2 de la Ley General del Trabajo dice, la persona que presta servicios físicos, intelectuales, que a cambio recibe una retribución económica, ¿no? Empleado. Hay una diferencia que usted debe notar entre lo que son estos dos términos, empleador y empleado, ¿no? El empleador es la persona que da trabajo, que da empleo, y el empleado es la persona que presta servicios, ya sean físicos o intelectuales, ¿no? Y a cambio de estos recibe una retribución económica. Valga decir que hablamos de un empleado cuando el empleado recibe una retribución económica. Porque si yo no recibo una retribución económica, a lo mejor estaría haciendo un favor, ¿se da cuenta? Y no llego a ser un empleado como tal. Ahora, ¿qué es el trabajo? Dice, el trabajo son todas las actividades, ya sean estas físicas o mentales, que realiza cualquier persona para la producción de artefactos, alimentos, entre otros, o la prestación de servicios a favor propio o a favor de la comunidad, ¿ya? Eso es el trabajo, ¿no? Son las actividades que nosotros realizamos para producir ya sea productos o puede ser servicios también a favor propio o a favor de la comunidad. Entonces, ¿cuándo existe una relación laboral? Cuando hablamos de que hay una relación laboral, ¿no? Cuando una persona trabaja a favor de otra, es decir, por cuenta ajena, bajo una relación de obediencia y dependencia, y a cambio de ella percibe un salario. En ese caso podemos decir de que existe una relación laboral. Pero como le decía, a lo mejor si yo voy a trabajar con uno de mis tíos, digamos, que se dedica a lo que es la costura, ¿ya? Trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todo aquello, pero en primera instancia no hay lo que es la obediencia, no hay lo que es la dependencia y mucho peor no percibe un salario. No se puede considerar que existe una relación laboral.
Por eso le decía, a lo mejor estoy haciendo un favor, a lo mejor estoy ayudando, pero una relación laboral como tal no existiese, ¿no? Y son aspectos que debemos tomar muy en cuenta. Miren, tres elementos de la relación laboral. Primero, tiene que haber un empleador. Segundo, tiene que haber un empleado. Y tercero, tiene que haber un salario. Y un cuarto, ya un cuarto podemos ponerlo como jurídicamente reconocido. Es decir, que tiene que haber un contrato, ya sea verbal, ya sea escrito, de por medio. Tiene que estar jurídicamente reconocida. Si esta relación laboral no es reconocida mediante las normas, entonces no se puede considerar que es una relación laboral. Le doy un ejemplo bien fuerte. Hay trabajos, empleos, actividades que están reconocidas por el Estado boliviano, pero también hay algunos trabajos, empleos, actividades que no están reconocidas por el Estado boliviano. Hablemos de los empleos ilegales, ¿no? Por ejemplo, la producción de droga no está reconocido como una actividad legal en nuestro Estado. Entonces, una persona que trabaja en esto no podría ir pues al Ministerio de Trabajo y decir, bueno, me están explotando, estoy trabajando más de 8 horas al día, no me pagan mis horas extras, para nada. ¿Por qué? Porque esta actividad no está jurídicamente reconocida. ¿Se da cuenta? Es por eso que hablamos de este como un cuarto elemento de la relación laboral, ¿no? Esta relación laboral tiene que estar reconocida en nuestro Estado y recién podemos hablar de que existe una relación laboral. Miren, las fuentes de derecho laboral, ese es un tema importante. Hay veces que nosotros firmamos un contrato, ya, un contrato laboral, en el cual nosotros nos sentimos muy preocupados por el contrato que hemos firmado. Porque a lo mejor no sería lo legal, lo bueno, digamos, pero nos dan unos 5 minutos para que podamos revisar el contrato laboral y luego te dicen si lo firmas o no lo firmas. Entonces esta situación se puede poner un poco tensa. Pero tenemos fuentes de derecho laboral. Miren, la primera fuente de derecho laboral es la Constitución Política del Estado, ¿ya? En la Constitución Política del Estado tienen que nacer las normas básicas de cualquier actividad. Entonces, la primera fuente de derecho laboral es la Constitución Política del Estado, ¿ya? La primera fuente. En segunda instancia, se encuentran los tratados internacionales, ¿ya? Y uno diría y se preguntaría, ¿por qué los tratados internacionales, dado que es algo más grande, digamos, normas más grandes, se encuentran después de la Constitución Política del Estado? Le doy un ejemplo. En muchos países es legal, completamente legal, de que una persona, hablemos de un varón, pueda tener 2, 3, 4 mujeres, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿en nuestro país es legal? En nuestro país esta actividad no es legal. ¿Se da cuenta? No es legal. Pero hay otros países en los cuales sí. Ahora hablemos de los tratados internacionales. Hablando internacionalmente, no está bien lo que es la poligamia. No está bien. ¿Se da cuenta? Pero si la constitución de un país dice que se puede, entonces se puede, ¿no? Por eso hablamos de la Constitución Política del Estado como la primera fuente de derecho laboral. Después de esta se encontrarán los tratados internacionales, ¿ya? Después de esta se encuentra la Ley General del Trabajo como una tercera fuente de derecho laboral. Por debajo de la Ley del Trabajo estarán los reglamentos específicos de cada sector, ¿no? Es decir, tenemos una ley general, pero las enfermeras podrían tener otro reglamento, eh, podrían tener los periodistas otros reglamentos, se da cuenta, un reglamento más específico. Luego estará el reglamento interno del trabajo. Todas las empresas cuentan con un reglamento el cual se debe acatar. Acá hay una línea roja, no sé si usted se ha percatado en la diapositiva. Esta delgada línea roja es la jurisprudencia, ¿ya? ¿Qué es la jurisprudencia? Cuando algo no está normado, ya sea por la Ley General de Trabajo, ya sea por la Constitución Política del Estado, ya sea por los tratados internacionales, ya sea por el reglamento específico del sector, ya sea por el reglamento que se tiene en el trabajo, cuando algo no está normado, es decir, una situación bien extraña, esto se lleva a una instancia que se llama jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Cuando un juez decide ya el destino de este aspecto bien, como le digo, bien específico, bien raro, ¿no? Cuando no hay una norma, digamos, que se aplique
A este caso en específico se aplica lo que es la jurisprudencia. Esto se lleva ante un juez y el juez, utilizando todo su conocimiento, pues dictará seguramente alguna sentencia, dará alguna respuesta a esta situación, ¿no? La jurisprudencia. No se olviden, la jurisprudencia se aplica cuando no hay una norma, sea por delante de estas normas internacionales, Constitución Política del Estado, que puede resolver ese problema, ¿no? Y acá tenemos en última instancia el contrato de trabajo. Ahora le decía al inicio, no se tiene que preocupar si es que en su contrato de trabajo, ya, que está en el nivel más bajo, si es que vale el término, usted ha firmado, no sé, ha firmado que tiene que trabajar 18 horas al día, ¿no? Y su empleador le dice, señor, usted ha firmado este contrato donde dice que usted va a trabajar 18 horas al día. Y usted dice, es que no leí, bueno, es un problema y todo aquello. No, no se preocupe. ¿Por qué? Porque por encima del contrato de trabajo estará el reglamento interno de trabajo, estarán los reglamentos específicos, estará la Ley General del Trabajo, estarán los tratados internacionales y estará la Constitución Política del Estado. Entonces, en su contrato puede decir que usted tiene que trabajar 18 horas al día, pero la Ley General del Trabajo dice que una persona no puede trabajar más de 8 horas al día a menos que le paguen horas extras. Y trabajar horas extras tampoco es que tienes que trabajar 10 horas extras, ¿no? Tenemos un límite para las horas extras también. Entonces, no se olviden, tenemos estas fuentes de derecho laboral, ya que tienen una jerarquía, ¿no? En primera instancia, la Constitución Política del Estado, tratados internacionales, Ley General del Trabajo, reglamentos específicos, reglamentos internos y en última instancia, el contrato de trabajo. Miren, esta, esta jerarquía que se tiene en cuanto a la normativa, ya en cuanto a los derechos, las fuentes de derecho laboral, se denomina lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen, en su primera instancia, se veía de esta manera, ¿no? Tenemos la Constitución, las leyes, las resoluciones legislativas, los decretos supremos y las resoluciones supremas. Esta es una pirámide de Kelsen general. Sin embargo, cada país puede variar en cierta medida lo que es su pirámide de Kelsen. En nuestro país, ¿ya? Esto se ve de la siguiente manera. Tenemos la Constitución Política del Estado, tenemos las leyes, de la misma manera decretos supremos, resoluciones, etcétera. Tenemos las leyes departamentales, tenemos las leyes municipales y acá tenemos las leyes indígena originario campesinas, ¿no? Entonces, que hoy por hoy en nuestro país también se toma en cuenta, ¿ya? También se toma en cuenta. La pirámide de Kelsen, la jerarquía que se tiene se va a ver de esa manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es que hay una jerarquía en cuanto a fuentes de derecho laboral, esto se denomina pirámide de Kelsen, y en nuestro país se ve de esta manera, ¿no? Que una persona haya firmado un contrato en la cual se estipulan algunos aspectos que a lo mejor no son legales en instancias mayores, no son legales en los reglamentos, no es legal en la Ley General del Trabajo, entonces este automáticamente se anula. Usted seguramente habrá escuchado que si algo viola lo que es la Constitución Política del Estado, entonces rápidamente se debe descartar, ¿no? Nada puede estar en contra de lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. Por debajo de este, los tratados internacionales, por debajo de este, lo que compete para nosotros la Ley General del Trabajo. Nada puede ir en contra de estas normativas de derecho laboral. Muy bien, jóvenes señoritas, espero haya sido muy productivo. No se olviden que tenemos una lectura también y tenemos una actividad en lo que es la plataforma de la Escuela Hotelera. Muchas gracias y hasta el día de mañana.